Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que seguro va a generar mucho debate entre nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que prepárense porque parece que una de sus allegadas, Gülden, está lanzando unas advertencias muy importantes. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que está pasando, qué significa esto para sus carreras y qué podemos esperar. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bien, pongámonos cómodos porque la noticia que nos trae hoy aquí es bastante jugosa. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes y exitosas de la televisión turca, con carreras que han despegado de manera espectacular, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus proyectos conjuntos, especialmente Erkenci, los catapultaron a la fama mundial, creando una química en pantalla que muchos fans desearon ver replicada fuera de ella. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es tan sencilla como la imaginamos, y a menudo, las personas que están cerca de ellos, sus amigos, familiares, o incluso su equipo, son quienes a veces ven las cosas con una perspectiva más clara y quizás, más preocupada. Y eso parece ser justo lo que está sucediendo ahora con Gülden. Se rumorea y las fuentes apuntan en esta dirección, que Gülden, quien está muy conectada al círculo cercano de ambos actores, ha estado lanzando algunas advertencias. La pregunta clave es, ¿a quién y sobre qué? La interpretación más común y la que más ruido está haciendo es que estas advertencias van dirigidas a Can Yaman, y el mensaje es claro y contundente, no lo dejes solo. ¿Pero qué significa exactamente esta advertencia? ¿Está Gülden preocupada por Can, por Demet o por ambos? Vamos a analizarlo. Por un lado, la advertencia, no lo dejes solo, podría interpretarse como una preocupación genuina por el bienestar de Can Yaman. Sabemos que su fama, especialmente la que alcanzó con Erkenci, vino acompañada de una presión mediática enorme y un ritmo de vida frenético. Can ha estado muy activo en proyectos internacionales, viajando constantemente y es posible que Gülden, como alguien que lo conoce bien, perciba que él podría estar pasando por un momento en el que necesita apoyo, tal vez incluso un poco de calma o estabilidad. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, y estar constantemente en el ojo público, lidiando con agendas apretadas y expectativas, puede ser agotador. Quizás Gülden está viendo que Can está abrumado, o que está tomando decisiones que no son las mejores para él a largo plazo, y por eso insta a alguien, quizás incluso a Demet, a que no lo deje a la deriva. Ahora, si pensamos en la posibilidad de que esta advertencia esté ligada a Demet Özdemir, las cosas se vuelven aún más interesantes. Durante el tiempo que trabajaron juntos en Erkenci, la química entre Demet y Can era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que generó muchos rumores sobre una relación sentimental. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, hubo un periodo en el que los fans estaban convencidos de que estaban juntos. Con el tiempo ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, aunque es natural que la conexión que compartieron siga siendo un tema de interés para sus seguidores. Si Gülden está advirtiendo a alguien no lo dejes solo, y esa persona es Demet, entonces el mensaje podría ser, Demet, no dejes a Can solo. Esto podría implicar que Gülden cree que hay una conexión especial entre ellos que podría ser beneficiosa para ambos, ya sea en términos de apoyo mutuo, o incluso, y aquí entramos en el terreno de la especulación romántica, que ve potencial para que retomen algo en el futuro, o que ella se preocupa por cómo Can está manejando las cosas y cree que Demet, por la conexión que tuvieron, podría ser una influencia positiva. Es un poco rebuscado, lo sé, pero en el mundo de las celebridades, las relaciones y las influencias son complejas y, a menudo, los allegados tienen una visión única. Otra interpretación, quizás la más intrigante, es que la advertencia de Gülden no se dirige directamente a Demet, sino a alguien más en el círculo de Can Yaman, o incluso a Can mismo, sobre la importancia de Demet en su vida o carrera. Imaginen que Gülden piensa que Demet es una persona que aporta algo valioso a la vida de Can, ya sea profesional o personal. Tal vez Demet tiene una influencia positiva, lo mantiene centrado, o simplemente su presencia es un bálsamo. Si Gülden está viendo que Can se está alejando de personas que le hacen bien,
o que está en una trayectoria donde podría aislarse, podría estar diciendo, no permitas que Khan se quede solo, especialmente de alguien como Demet. Hay que recordar que la industria del entretenimiento puede ser solitaria. Los altibajos son constantes y tener un buen círculo de apoyo es fundamental. Si Gulden percibe que Khan está en riesgo de perder el apoyo o la conexión con alguien tan importante para él como Demet pudo haber sido o sigue siendo, entonces la advertencia tiene mucho sentido. Podría ser un consejo de amiga, de alguien que ha visto la dinámica entre ellos y cree que se necesitan mutuamente, o al menos, que es importante no perder ese vínculo. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que estas advertencias de Gulden estén relacionadas con la carrera de ambos. Demet Özdemir ha seguido construyendo una carrera impresionante con proyectos exitosos y una base de fans leal. Por su parte, Can Yaman ha apostado por expandir su marca a nivel internacional, participando en producciones en Italia y otros países. Sin embargo, como mencioné antes, la fama internacional a veces viene con sus propios desafíos. Quizás Gulden, con su experiencia, ve algo en el camino profesional de Khan que le preocupa, y cree que el apoyo o la perspectiva de Demet podrían ser cruciales. O inversamente podría estar aconsejando a Demet sobre cómo navegar la industria, quizás incluso insinuando que mantenerse alejada de ciertas distracciones o energías negativas podría ser beneficioso para su propia trayectoria, y que esa distracción o energía podría estar ligada a la situación actual de Khan. Es importante ser cautelosos con estas informaciones. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y a menudo se magnifican. Sin embargo, cuando provienen de personas cercanas a los protagonistas, como Gulden parece ser, tienden a tener un peso mayor. La frase "no lo dejes solo" es evocadora y deja mucho a la interpretación, y precisamente por eso genera tanto interés. ¿Será que Gulden está intentando proteger a Khan de sí mismo? ¿O está defendiendo la idea de que Demet y Khan deberían estar juntos? ¿O es un aviso más general sobre la importancia del apoyo en una industria tan implacable? Una cosa es cierta, ambos son artistas talentosos y admirados. Demet ha demostrado una gran versatilidad y carisma en cada uno de sus papeles, y Can Yaman ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su energía y atractivo. Sus carreras son un testimonio de su dedicación y talento. Si Gulden, alguien con acceso a su mundo, está sintiendo la necesidad de emitir estas advertencias, es porque algo está pasando, algo que ella considera lo suficientemente importante como para decirlo en voz alta. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles exactos. Quizás Gulden ha tenido una conversación directa con Demet, o con Khan, o incluso con otros miembros de su equipo, expresando su preocupación. La forma en que se ha filtrado esta información, o la manera en que Gulden ha expresado esto, es también crucial. Si lo ha dicho de forma pública con la intención de que se sepa, entonces tiene un propósito comunicativo más allá de una simple charla privada. Si ha sido un comentario casual que se ha recogido, el impacto es menor. Sin embargo, el simple hecho de que esta frase esté circulando sugiere que hay una preocupación latente. Pensando en esto, me pregunto qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de la advertencia de Gulden? ¿Está ella preocupada por el bienestar de Can Yaman, y cree que Demet es clave para su estabilidad? ¿O es un consejo para Demet, para que no se enrede en ciertas situaciones o para que cuide de sí misma en una industria competitiva? ¿O simplemente es una amiga que ve a dos personas talentosas y desea que se apoyen mutuamente? La belleza de estos temas es que nos invitan a pensar, a debatir y a compartir nuestras propias interpretaciones. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las advertencias de Gulden sobre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando desde la preocupación por el bienestar de Khan hasta las posibles dinámicas de su relación profesional y personal. Hemos considerado cómo estas advertencias podrían impactar sus carreras y sus vidas en general, y hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien los detalles exactos permanecen en la esfera de la especulación, la advertencia "no lo dejes solo" sugiere una preocupación genuina por parte de Gulden, una persona cercana a ambos, y deja abierta la puerta a múltiples escenarios. Ya sea protección, consejo o incluso una mirada al futuro, estas palabras resuenan con fuerza en el universo de sus fans. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo, explorando este intrigante tema.
Su interés y su presencia en este canal son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que Gulden quiso decir con su advertencia? ¿Les parece que Demet y Khan deberían mantenerse en contacto? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías e interpretaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o que simplemente disfrutan de los chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.